En el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, hay una bóveda del Tesoro Imperial compuesta por 21 habitaciones que albergan la colección de tesoros de los gobernantes de Habsburgo, austríacos y el Sacro Imperio Romano. Entre coronas enjolladas y cetros de oro, hay una antigua punta de lanza, que bien podría ser el objeto más valioso de la colección entera. Se le llama la lanza sagrada y también se le conoce como la lanza del destino. La punta de lanza mide como medio metro, pesa cerca de 1 kilo, está hecha casi toda de hierro, atada con cinta de cuero y envuelta en unas láminas de oro y plata añadidas mucho después. El laminado de plata lo agregó Enrique IV en el 1084. Tiene la inscripción en latín que dice el clavo del Señor. ¿Por qué? Porque en la punta de la lanza hay un perno metálico que, en la opinión de muchos, es uno de los santos clavos de la crucifixión. Inclusive sin el clavo, la opinión popular es que la lanza es una valiosa reliquia de la crucifixión en sí misma. En el Nuevo Testamento, aunque solo en el Evangelio según San Juan, se dice que los romanos quisieron asegurarse de que Jesús había muerto, por lo que un soldado clavó su lanza en el costado derecho de Cristo. Para aquel momento Jesús ya había fallecido, y se dice que de la herida brotó sangre y agua. Algo que la ciencia puede respaldar porque se habría acumulado fluido en sus pulmones por una falla cardíaca. Según fuentes no bíblicas, el centurión era mitad ciego o al menos tenía un problema de la vista. Pero cuando hirió a Jesús, cayó sangre en sus ojos y recuperó la visión. Luego, como era de esperarse, se convirtió al cristianismo. En relatos posteriores, el soldado recibe el nombre de Longino, por lo que la lanza del destino también fue apodada la lanza de Longino. Se cree que, al igual que el resto de las reliquias, la lanza tiene poderes divinos. La leyenda dice que el portador de la lanza del destino se vuelve invencible en combate. También se ha dicho que ser dueño de la lanza es una señal de que se gobierna por derecho divino, que su autoridad procede directamente de Dios, quien posee la lanza también controla el destino del mundo. Eso fue cierto cuando estuvo en manos del emperador del Sacro Imperio Romano, que en cierto modo pudo moldear el mundo. Pero si estudiamos la historia y aprendemos más sobre el increíble objeto, sabremos que estuvo en el centro de los eventos más importantes de la historia. Este sagrado artículo permaneció con el Imperio Romano pasando de emperador a emperador. Pero en el 410, Alarico, rey de los visigodos, saqueó Roma y se apoderó de la lanza. Por toda la Edad Media, el arma siguió cambiando de manos en batalla. Para el 450 después de Cristo, Atila el Huno había conquistado una enorme porción de Europa y Asia. Se dice que durante la conquista del Imperio Romano se adueñó de la lanza del destino, pero la rechazó, la arrojó al suelo diciendo: «Les devuelvo su arma sagrada porque no conozco a aquel que la hizo santa». Teodorico I, aliado de Roma y rey de los visigodos, tomó la lanza, lideró sus tropas en la batalla de los campos cataláunicos contra los hunos y les propinó su primera y única derrota. Eso demostraría el poder de la lanza, pero Teodorico murió en batalla. Los gobernantes que, en lo sucesivo, tuvieron la lanza, también experimentaron sus supuestos poderes. En los siglos VIII y IX, el primer emperador del Sacro Imperio Romano, Carlomagno, lanza en mano, alcanzó la victoria en 47 campañas militares. Un día, la soltó por accidente y murió casi al instante de fiebre. La reliquia pasó desapercibida hasta 1424, cuando reapareció en la ciudad de Nuremberg. En 1796, Napoleón Bonaparte se propuso obtenerla, así que fue enviada al Palacio de Hofburg en Viena por seguridad, y Napoleón nunca le puso las manos encima. Una vez en Viena, otro líder con ansias de poder decidió que necesitaba la lanza. Hitler muy rápido reconoció el poder simbólico y político de una reliquia como la lanza sagrada. Tenerla significaba inspirar al pueblo alemán a seguirlo, ostentar un poder grandioso, si no divino, y contar con una estupenda propaganda. Cuando Hitler invadió Austria en 1938, se apoderó de la lanza. Cuando al fin la tuvo, la exhibió como representación de su poder y de su habilidad para controlar el destino. Parecía creerse invencible, pero si hubiera prestado atención a la leyenda que rodea a la lanza, habría notado que las cosas no siempre terminan bien para su portador. Como todos sabemos, con el tiempo las cosas se volvieron en su contra y el 30 de abril de 1945 se quitó la vida en un búnker de Berlín.
La lanza fue recuperada en una habitación sellada, entre montones de otras reliquias. Quien encontró la lanza fue un soldado estadounidense llamado Walter Horn, parte del Programa de Protección de Monumentos, una fuerza especial a cargo de ubicar propiedad cultural robada por los nazis. Para enero de 1946, el arma había vuelto al Palacio de Hofburg en Viena, sobreviviendo a una guerra más. Es posible que realmente sea invencible. Pero si la conexión entre la lanza y la historia es incuestionable, su autenticidad sí lo es. Las pruebas más recientes indican que, por desgracia, podría no ser la reliquia que creemos que es. Varios análisis dicen que la forma de la hoja en sí se corresponde con el siglo VIII, en otras palabras, 700 años más joven que el evento de la crucifixión. Sin embargo, la edad exacta del clavo no se puede determinar. Los mismos estudios indican que la forma y las dimensiones del clavo son consistentes con los de otros de supuestas crucifixiones romanas. Como sea, si la leyenda es cierta, la reliquia dio forma al destino de varios líderes importantes. Uno de los artículos más reconocidos de la crucifixión comenzó como nada más que una cruel burla. Los relatos del Nuevo Testamento dicen que antes de colgar a Cristo de la cruz, los soldados lo vistieron de púrpura en burla y riéndose lo llamaron Rey de los Judíos. Para agravar la retorcida mofa, hicieron un aro con vides espinosas y lo colocaron sobre su cabeza como una corona. Las espinas se clavaron en sus sienes, volviendo la experiencia incluso más agónica. Pero al intentar lastimar y humillar aún más a Jesús, los romanos, sin saberlo, crearon un símbolo que se volvió una de las imágenes más poderosas y duraderas del cristianismo. Presente en un sinnúmero de obras y representaciones del Cristo, la corona de espinas. He aquí otro gran ejemplo de una reliquia de la crucifixión que los creyentes sueñan con poder ver, tocar y venerar. Pasado el incidente, la Biblia no hace mención de la corona. Al mejor estilo del resto de las reliquias, desapareció de todo registro histórico por varios siglos. Pero no permaneció desaparecida. La corona es única porque desde que volvió a la luz, solo ha habido una corona de espinas, y podemos rastrear sus pasos desde ese momento hasta hoy. De acuerdo con el político y escritor romano Paulino de Nola, la corona volvió a ser vista poco después del 400 después de Cristo, en exhibición en la Basílica del Monte Sión. La corona está escrita como una sencilla guirnalda tejida, seguramente a partir de una planta oriunda de Jerusalén, ahora llamada Sisyphus spina Christi. Se cuenta que la corona milagrosamente siguió verde durante siglos y hasta tuvo retoños. Por cerca del año 1063, la corona es trasladada a Constantinopla. Hacia la época del Sacro Imperio Romano, en el siglo XIII, el emperador Balduino empeñó la corona de espinas a mercaderes venecianos para inyectarle dinero a su tambaleante imperio. El rey Luis IX de Francia la compró y organizó un suntuoso desfile para la llegada de la reliquia a París. Vestido de un humilde penitente con una sencilla túnica, caminó descalzo llevando la corona de espinas, entre otras reliquias, a una recién construida capilla, la hoy famosa Sainte-Chapelle. La corona de espinas residió allí por alrededor de 550 años, pero hacia finales del siglo XVIII, cuando la monarquía francesa fue desplazada, también lo fue la corona. La Revolución Francesa fue una época de caos total. Había un serio temor de que las reliquias y tesoros de la iglesia se perdieran para siempre. Algunos la acreditan al propio Napoleón el haber llevado la corona de espinas a la Biblioteca Nacional para su salvaguarda. Luego, en 1804, la corona fue a su nuevo hogar, la Catedral de Notre Dame. Desde hace años, millones de turistas viajan hasta Notre Dame para apreciar la corona. Pero en abril de 2019 ocurrió el desastre. Se desató un incendio en Notre Dame y el techo tenía vigas de madera antigua. Eso hizo que el fuego se propagara sin control alguno. Los equipos de emergencias tenían apenas minutos para decidir qué rescatar de entre siglos de tesoros, obras de arte y reliquias. Los bomberos hicieron una cadena humana para intentar salvar tantos objetos sagrados como pudieran. Así lograron rescatar la corona de espinas. Buena parte del edificio quedó destruido, de manera que la corona pasó a residir temporalmente en el Museo del Louvre mientras Notre Dame era reconstruida. Una historia de supervivencia para un puñado de ramas de 2000 años de antigüedad.